El primero de todos es el positivista. Su concepto es: el positivismo es una corriente de pensamiento que solo admite conocimientos que proceden de la ciencia empírica. Considera que solo los datos observables pueden ser objeto de conocimiento a través de métodos centrados en el análisis estadístico, además de que busca una explicación casual y mecanicista de los fenómenos de la realidad. Otro aspecto importante del positivismo es el supuesto de que tanto las ciencias naturales como las sociales pueden hacer uso del mismo método para desarrollar la investigación, de acuerdo con Tejedor, citado por Dobles, Zúñiga y García. Los científicos positivistas suponen que se pueden obtener un conocimiento objetivo del estudio del mundo natural y social. Para ellos, las ciencias naturales y las ciencias sociales utilizan una metodología básica similar por emplear la misma lógica y procedimientos de investigación similares. Desde esta perspectiva se considera que el método científico es único y el mismo en todos los campos del saber, por lo que la unidad de todas las ciencias se fundamenta en el método, lo que hace a la ciencia en el método con el que tratan los hechos. Clasificación. La clasificación según Ricoy indica que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico. Por tanto, el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. Una de las características relevantes del positivismo tiene que ver con su posición epistemológica central. En efecto, el positivismo supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y que por tanto de lo único que había que preocuparse, indican Dobles, Zúñiga y García, era de encontrar el método adecuado y válido para descubrir esa realidad. En particular, asume la existencia de un método específico para conocer esa realidad y propone el uso de dicho método como garantía de verdad y legitimidad para el conocimiento. Por tanto, la ciencia positivista se cimienta sobre el supuesto de que el sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la realidad mediante un método específico. Aplicación en la investigación educativa. Tradicionalmente, la investigación en educación ha seguido los fundamentos y preceptos surgidos de la corriente positivista. Esta corriente se relaciona con las ideas empiristas positivas de autores como Comte, Smith y Durkheim. Sus supuestos básicos son que el mundo natural tiene existencia propia y que está regido por leyes que el investigador debe descubrir objetivamente y con procedimientos científicos para poder explicar, predecir y por lo tanto controlar todos los fenómenos. Además, este conocimiento adquirido sobre la base de la metodología hipotético-deductiva, científica y válida para todas las ciencias, se supone legítimo para todo tiempo y lugar, objetivo y factual. Desde esta perspectiva, la investigación en el ámbito educativo tiene como finalidad desnudar las leyes que rigen los hechos educativos para poder formular teorías que orienten y controlen la práctica educativa. Paradigma interpretativo. En su concepto, también llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las ocasiones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. Es una forma de entender el conocimiento científico y la realidad. Se trata de un modelo de investigación que se basa en la comprensión profunda de la realidad y de las causas que la han llevado a ser así, en lugar de quedarse simplemente en lo general y en las explicaciones casuales. Este modelo científico forma parte de la investigación cualitativa que busca estudiar un tema en profundidad para comprenderlo plenamente. Por ello,
Es típico de las ciencias humanas y sociales, al contrario del paradigma cuantitativo que se puede encontrar más a menudo en las ciencias puras. Clasificación. Este paradigma en la investigación busca conocer más sobre las diferentes culturas, estudiando sus costumbres, creencias religiosas, formas de comportarse, política y economía. También trata de comprender a los individuos de la misma forma. Sin embargo, en vez de intentar estudiar a los individuos y las culturas desde fuera, los investigadores que siguen el paradigma interpretativo tratan de lograr poniéndose en lugar de las entidades a las que observan. Este paradigma permite comprender aún más a las personas en su experiencia constructiva de su realidad y de su conocimiento. Busca destacar el acontecer de la verdad y el método necesario para llegar a ese acontecer. Considera que el conocimiento es fundamental para la existencia humana. El modo de comprender humano es típicamente interpretativo. El objeto de la hermenéutica seria, en lo que se refiere a la comprensión y la interpretación, en la que se admite el concepto de círculo hermenéutico. Aplicación en la educación educativa. Se remonta a las ideas de autores como Dilthey, Rickert y Weber, entre otros, sumado a escuelas de pensamiento como la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la sociología cualitativa. Estas corrientes humanístico-interpretativas se concentran en el análisis de los significados de las acciones humanas y de la vida en sociedad. Para ello utilizan técnicas de investigación de carácter cualitativo. La investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intentan interpretar y comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen. En las escenas educativas, los seguidores de esta orientación se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable, aceptando que la realidad es múltiple, holística y dinámica. Pretenden llegar a la objetividad en el ámbito de los significados, usando como criterio de evidencia el pacto intersubjetivo en el contexto educativo. Concepto. El paradigma sociocrítico, también conocido como teoría crítica, es una corriente de pensamiento que te otorga una gran importancia al análisis de la cultura y la sociedad mediante la aplicación de los descubrimientos de las ciencias sociales. De esta forma, la intención de la corriente era liberar a los humanos de las circunstancias en las que vivían. De acuerdo con Arnall, en el paradigma sociocrítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa. Sus contribuciones se originan en los estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales y dar respuesta a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero en la participación de sus miembros. Clasificación. El paradigma sociocrítico se apoya en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses por parte de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. Esto se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Además, utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. A tal efecto se propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. De esta forma, el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Según Popkewitz, algunos de los principios propios del paradigma sociocrítico son conocer y comprender la realidad con praxis, unir teoría y práctica integrando conocimiento, acciones y valores, orientando el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano y proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. Las mismas se deben asumir de manera corresponsable. Aplicación en la educación educativa. Acusa de reduccionismo al positivismo y de conservadurismo a la corriente interpretativa.
Las bases de este paradigma les encontramos en la Escuela de Frankfurt, en el neomarxismo, en las obras de Freire, Carr y Keynes, entre otros, y en la teoría crítica social de Habermas. En los aspectos metodológicos y conceptuales se asemejan al paradigma interpretativo, pero le incorporan la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en el proceso del conocimiento, todo ello con el fin fundamental de modificar la estructura de las relaciones sociales, además de describirlas y comprenderlas. Los partidos de esta línea de investigación son los que impulsan las líneas de la investigación-acción, para de esta forma conocer una realidad que implica al educador en el proceso provocando su autorreflexión. Esta corriente tiene actualmente un impacto muy fuerte en diversos espacios educativos, como son el estudio de la administración educativa, el currículo, de la formación del profesorado, etc.